Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, depende de donde nos estén viendo. Les damos las gracias por acompañarnos una vez más en este podcast que nuestro Señor Jesús ha dispuesto, nos ha dado la oportunidad de llegar allí a sus oídos para hablar de este tema tan tremendo que es la Gran Comisión, compartir las buenas nuevas, evangelismo, muchas formas de llamarlo. Y este tema que es tan importante, si estuviste en el podcast anterior, vas a estar más conectado. Si de pronto te desconectas un poquito de lo que vamos a hablar hoy, puedes regresar al podcast anterior donde hablamos de algo que es muy importante. Síguelo compartiendo con tus amigos y vamos a empezar. Vamos a la palabra de Dios, a saber qué es lo que piensa nuestro Señor Jesús y cómo nos comisionó y nos mandó a compartir las buenas nuevas. Gracias una vez más por ese privilegio que nos dan de llegar allí a sus hogares, a sus oídos. Entonces vamos a empezar abriendo las escrituras en 2 Corintios 5:18. Vamos a ver qué nos dice 2 Corintios 5:18. Yo la voy a leer acá. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Wow, entonces el tema que queremos hablar hoy es quién debe compartir el evangelio, quién debe predicar, quién debe cumplir la gran comisión que es ganar esas almas perdidas que están allá y no conocen a Jesús o lo conocen de una forma mental, pero no han tenido un nacimiento de nuevo, como lo explica él. Ustedes saben, nuestro Señor Jesús dijo que el que no nace de nuevo, no era Dios. Entonces, por favor, pues tenemos que enfatizar en esto que es la gran comisión. Y acá nos dice, para responder esa pregunta, ¿quién debe ir a predicar? ¿Quién debe ir a compartir? Pues acá nos dice lo que leímos, que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿A quién reconcilió? ¿Qué es reconciliar? Reconciliar es que teníamos un problema, teníamos una disolución, teníamos una adversidad y Dios nos reconcilió, hizo paces, quitó esa barrera que había intermedia. Dios lo reconcilió a usted, Dios perdonó sus pecados, Dios perdonó los míos. Entonces nos está hablando de que a ti y a mí nos reconcilió y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es ministerio? El servicio, la acción a hacer. A los que nos reconcilió, dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, usted y yo, si fuimos reconciliados con Dios a través de Cristo, que sé que sí, porque si no, no estarías conectado hoy a este podcast, tenemos la misma tarea de hacerlo con otras personas. Usted y yo, Dios nos ha llamado a reconciliar la gente con Dios. ¿Cómo así reconciliar? Para los que no tienen de pronto un bagaje tan profundo en el cristianismo. Dice la palabra de Dios que el hombre está separado de Dios. Dice la palabra, porque nadie busca a Dios, no hay quien haga lo bueno. Y todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos han sido destituidos de la gloria de Dios, todos están lejos. Entonces, ese es el ministerio de la reconciliación. Ir a buscar a aquellos que están lejos de Dios y traerlos a hacer la paz con Dios a través de Jesucristo, presentándoles al Señor Jesucristo. Entonces, hasta ahí es claro, usted y yo fuimos reconciliados, dice la palabra en Corintios. Entonces, a usted y yo Dios nos encomendó ese servicio de ir a reconciliar a otros. Entonces, vamos a seguir leyendo muchos versículos bíblicos porque de ahí es donde vamos a sacar esta fuente de conocimiento, de ningún otro lado más, sino de la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice Proverbios 24:11. Proverbios 24:11, para que lo busques allí. Y si tranquilo, si vas manejando, si es tu devocional en la mañana, lo vas a leer más tarde y vas a meditar en él. Dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que tienen su vida en peligro. Dice Proverbios 24:11. Nosotros también tenemos esa misión de librar los que son llevados a la muerte. Usted, como dice, ¿cómo así? ¿Cuáles son los que son llevados a la muerte? Pues las personas que no tienen a Cristo van rumbo al infierno, van rumbo a una muerte eterna. Amén. ¿Lo has leído?
Y la palabra de Dios nos está instando que debemos salvar a aquellos que van rumbo a la muerte. Dice, salva a los que tienen su vida en peligro. ¿Quién tiene su vida en peligro? Todo aquel el cual su roca, su casa no está fundada en la roca, que es Cristo, su vida está en peligro. Viene cualquier viento, marea, y va a derribar esa casa. Cualquier persona que tiene su casa puesta en la religión, en sus creencias que sus padres le heredaron, está en peligro. Porque nuestra seguridad está en Cristo Jesús, que es nuestra roca. Amén. Entonces, Dios nos está llamando. Tenemos que librar nuestra tarea como creyentes, librar a esas personas que van rumbo a la muerte y que tienen la vida en peligro. Es decir, todos aquellos que no conocen a Jesús o no han tenido un nacimiento de nuevo. Pueden conocer a Jesús, pero no han nacido de nuevo. Entonces, vamos a Ezequiel 3:18, donde dice, es bien tremenda esta palabra Ezequiel 3:18 al 19, se las voy a leer. Ezequiel 3:18, 19. Ustedes pueden meditarlo allí más tarde. Dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido o para que se arrepienta de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá. ¿Cuál es el impío? El que peca. Morirá por su maldad, pero su sangre derramaré sobre tu mano. Wow, dejémoslo ahí un momentico. Nos está diciendo que Dios dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares. ¿Qué quiere decir? Usted y yo estamos esperando que Dios le hable a la gente. Usted y yo estamos esperando que la gente venga, busque de Dios por su propia cuenta, esperando que se les aparezca un ángel. Pero no, Dios está diciendo, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares. Es decir, Dios habla a esa persona a través suyo y mío. Si esa palabra no llega a esa persona que está mal y va rumbo al infierno, el problema es que nosotros no hicimos eso. Dios habló, Dios nos está mandando y Dios dice que pues ese impío, desafortunadamente, esa persona que está pecando ignorantemente, sin conocer la verdad, se va a desviar y va a morir. Pero que nosotros nos toca darle cuentas a Dios. Dice, ok, él va a morir, pero su sangre la demandaré de tu mano. Entonces, cuando estemos allí en el gran juicio, pues nos va a decir, bueno, hablaste la palabra de Dios con los que estaban alrededor tuyo, con los que sabías que no tenían, me tenían en su corazón. Entonces, acá es de, wow, abramos nuestros ojos y decir, uy, no, Padre, yo no quiero estar en esa situación, en ese juicio, dándote cuentas de por qué no compartí tu palabra. Y dice el 19, Ezequiel 3:19, dice, pero si tú amonestares al impío, al pecador, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Wow. O sea, Dios nos está diciendo, listo, vaya, si a usted no lo escuchan, que es lo que hablamos en la clase anterior, que me da miedo que me rechacen, que no me escuchen, nuestro Señor nos está diciendo, tranquilo, si no lo escuchan, Él va a pagar por su pecado, pero tú tranquilo, que tú vas a estar a salvo porque cumpliste esa gran comisión y gran mandato. Amén. Entonces, vamos a Proverbios 11:30. Dice, los creyentes sabios son ganadores de almas. Dice este proverbio, dice literalmente dice, el fruto del justo es árbol de vida. El que gana almas es sabio. ¿Usted quiere ser un hijo de Dios sabio o un hijo de Dios que no lo es? Si queremos ser sabios, dice que debemos ganar almas. El que gana almas es sabio. Entonces, ¿usted quiere ser sabio? ¿Quiere que Dios lo llame sabio? Busquemos cómo compartir el evangelio con los que no lo tienen. Dice el libro de Romanos 10:14. Es bien tremendo esto que vamos a leer, porque como les decía ahorita, usted y yo estamos esperando que la gente se convierta por sí sola, sin que nadie les hable.
Y este versículo nos va a abrir los ojos y nos va a mostrar de que debe haber alguien que va a hablarles a esas personas. Porque como iglesias hemos delegado eso, o pensamos que el pastor, el que predica, es el encargado de ir y traer y evangelizar y traer esas almas. Pero no, en realidad es una labor de toda la iglesia. Cuando hablo iglesia, la palabra de Dios dice que iglesia somos todo uno, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces dice Romanos 10, 14 al 15, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Wow, dejémoslo ahí. Pues es algo muy obvio. ¿Ellos cómo van a creer en algo que nadie les ha hablado? ¿Cómo van a orar? ¿Cómo van a buscar lo espiritual si es que nadie les ha hablado? Pero entonces vamos a la segunda parte. Dice, pero ¿cómo van a oír si nadie les predica? Predica ya es una palabra más dirigida hacia hablar de la palabra del Señor Jesús. Dice, ¿cómo van a oír si nadie va a hablarles de parte de la iglesia? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Vamos a una tercera parte que ya la tocamos antes. Listo, hay predicadores, pero nadie los envía. Debe haber iglesia, la iglesia debe enviar. Por eso les decía, este podcast también es una invitación a toda iglesia que conforme su grupo evangelista los disipule y envíe a esas personas a ganar las almas. Dice, ¿cómo predicarán si nadie los envía? Hay gente que ya está lista, pero faltan ser enviados. Amén. Dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Usted quiere que Jesús lo llame, wow, tienes unos pies hermosos? Prediquemos el mensaje de la paz, que es el mensaje de Jesús. Vamos a hacer esos que levantan bandera y van abriendo brecha. Amén. Si estás allí conectado en tu devocional, en tu meditación de la palabra del día, vamos, conectémonos con esa palabra, decimos, sí, amén, así es, Señor, necesito despertar. Cierra allí tus ojos y no vas manejando y vamos a usar 10 segunditos y decirle, Padre, sí, abre mis ojos, ya me doy cuenta que esa comisión, ese mandato es para todo el mundo, Padre, y yo me incluyo en esos que no lo han hecho, en esos temerosos. Haz tu obra en mí en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo me llene y quiero obedecer tu palabra y traer los que se están perdiendo al reino de tu gloria, a tu reino en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, también nos habla la palabra en Mateo 5, 13, 14, que nosotros como creyentes somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Que seamos luz, nos manda a ser luz. Usted y yo, ¿cómo queremos ser sal en la tierra si no hay nada distinto, si nadie ve en ti algo distinto o escucha algo distinto a lo que escucha de otras personas? Vamos a leer la cita bíblica, Mateo 5, 13 al 14 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve para nada, pero no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:13. Entonces usted y yo debemos hacer esa sal. ¿Y cómo es esa sal? Predicando la palabra. Predicando la palabra es que eso sazonamos. Como cuando vamos a la cocina le echamos a lo que estamos cocinando sal. Esa sal se mezcla con todo ese líquido, si es una sopa, y le da un sabor. ¿Cómo vamos a hacer tú y yo salar ese ambiente donde estamos? Predicando la palabra, predicando la palabra. Y así se va a extender por todo lado. Vamos ahora al libro de Lucas 10:2, que también es bien tremendo, porque nos abre los ojos en cuanto a que nosotros nos quejamos de que es muy difícil. Usted y yo no nos hemos quejado diciendo, no, es muy difícil ganar a las personas, uno les predica, no escuchan. Pero esos son argumentos del diablo que ha puesto en su mente para parar esa obra. Lo ha hecho conmigo,
por mucho tiempo. Uno quiere dejar todo tirado porque cree que lo que está haciendo no está dando fruto. Pero está uno equivocado. Dice Lucas 10:2. Y les dijo, la mies a la verdad es mucha, el fruto es mucho, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En realidad el fruto ya está listo, la cosecha ya está lista. Dice la palabra que alcemos nuestros ojos y miremos que los campos ya están listos para recoger. Hablando de esas personas que ya están listas para venir al reino de Dios. Pero dice que los obreros son pocos. ¿De quién es responsabilidad decir, bueno, yo quiero ser obrero? Depende de cada uno de nosotros. Yo quiero ser esa mano tuya, Jesús, acá en la tierra para recoger ese fruto. Pero nuestro Señor Jesús dice, los obreros son pocos. Rueguen al Señor para que envíe obreros. Entonces, no solo nos quedemos en esa parte que es la que todos nos quedemos, rogando al Señor Padre que envía obreros, envía obreros a que prediquen, envía obreros a que gane almas, envía obreros a que haga milagros, prodigios en tu nombre. No, antes de orar al Señor, envía obreros, es porque tú y yo ya nos unimos a ese ejército de obreros. Ya cuando estamos ahí, ahora sí, Padre, envía obreros que me ayuden a hacer esa obra. ¿Cuántos se conectan con eso y dicen amén? Hasta ahora está todo claro. ¿Alguna pregunta? Todo está chévere. Bueno, gracias a Dios. Entonces ya vamos a acabar unos 5 minuticos más, porque no quiero que esos podcasts sean largos, sino que sean concisos y llenos de revelación de nuestro Señor Jesús, para que derroque todo ese pensamiento religioso que hemos recibido por muchos años y no nos deja avanzar en el reino. Dice Colosenses 4:5, y vuelvo a enfatizar de cuál es el tema que estamos hablando. ¿Debo yo evangelizar? ¿Quién debe evangelizar? Todas estas citas nos están diciendo yo. Tengo que empezar, es yo. Todo el que crea en el Señor Jesús. Dice Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Hay que andar sabiamente aprovechando bien el tiempo. Dice andar sabiamente para los de afuera. ¿Qué quiere decir? Para los que no conocen al Señor Jesús. O sea, si a ti el que no conoce al Señor Jesús, saben que vas a una iglesia, pero no te ven haciendo nada distinto a lo que ellos hacen. No, si te ven en los bares como ellos les gusta estar en los bares, te ven emborrachándote como ellos se emborrachan, te ven haciendo lo que cualquier otra persona está haciendo, no va a haber la sal ni la luz del mundo en ti. Entonces dice que nos comportemos bien con los que no son creyentes, para que ellos vean allí algo distinto. Y dice que ahí mismo, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué es aprovechando bien el tiempo? Encargándonos en las cosas eternas. Dice la palabra de Dios que no pongamos nuestros ojos en las cosas terrenales y materiales que se van a destruir, van a ser destruidas, sino que enfoquemos nuestra mirada en lo eterno. Ahí donde dice aprovechando bien el tiempo. Acá nos estamos reuniendo hoy a escuchar la palabra de Dios. Estamos aprovechando el tiempo. Allí en los tiempos libres que estás allí esperando el tren, en vez de ponerte a mirar WhatsApp, Facebook, aprovechan el tiempo. Dices, hoy voy a ejecutar esta palabra, voy a hablarle a la persona que está acá al lado de Cristo. Y ya nos vamos a empezar a formar en cómo hacerlo. Entonces, ese es lo que quería dejarlos para hoy. Seguimos en nuestro podcast siguiente hablando de este tema y cómo abordar a las personas, cómo predicar la palabra, cómo usar los versículos bíblicos. Entonces, espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Espero que haya llegado a tu espíritu y tu mente y haya transformado esos pensamientos que teníamos de incapacidad, los hayamos vuelto fortalezas ahora para predicar y compartir las buenas nuevas. Los bendecimos, vamos a terminar un minuto orando. Gracias, Padre, por estas personas, estos hijos de Dios que están buscando hacer tu voluntad y que quieren poner por obra este mandato, esta gran comisión que es encomendado a cada uno de tus hijos, que es compartir tu palabra y
llevar a esas personas que están en peligro y a la muerte porque no conocen de ti, Señor Jesús, llevarlos a tu reino a través de la predicación de tu palabra. Te damos la gloria, la honra, la alabanza. Llénalos de tu Espíritu Santo y quita de ellos todo temor y dales valentía para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Escríbenos allí cualquier pregunta, comentario. Si quieres comunicarte con nosotros, llámanos y estaremos en contacto contigo.